Marcos Santis y junto a mi grupo La Cipe de Tobis, conformado por Omar Ávila, Rodrigo Díaz y Ronald Ramírez, vamos a hacer una breve reseña de las dictaduras más importantes en América Latina, desde los años 70 hasta hoy. Durante la Guerra Fría, los norteamericanos, con el objetivo de combatir el comunismo y frenar los gobiernos izquierdistas de América Latina, brindaron apoyo militar, técnico y financiero a muchas dictaduras militares. Esto produjo que durante la década del 70 la mayoría de los países de Sudamérica vivieran de manera sistemática y estratégica un proceso de militarización, el cual utilizó como acto político de expresión y puesta en escena la forma de golpe de Estado, donde éste se capturaba por instituciones militares a partir de un acto material y simbólico asociado a un autoritarismo. En este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina es indivisible de una violencia política que atraviesa con sistematicidad el siglo XX, vive a raíz de este proceso de militarización una transformación prototipo, en que no solo se dará fin a la estructura tradicional de Estado, sino que a su vez toma lugar la extinción de la idea misma de Estado, de su protagonismo ideológico y de su condición de aparato. Así el Estado pierde así su centralidad en las decisiones políticas y económicas, relevando su lugar a la estructura del capitalismo mundial. Finalmente, esta estrategia liderada por Estados Unidos, iniciada para neutralizar la amenaza de revolución cubana, la cual prometía expandirse más allá de las fronteras nacionales, llevó al desarrollo de una nueva ola dictatorial que se amplió a los países del Cono Sur, como Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador, de los cuales explicaremos los más simbólicos a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Omar Ávila. Voy a hablar sobre la dictadura del Perú, comprendida en los periodos de 1968 a 1975 y posterior de 1975 a 1980. Las causas principales del golpe militar en 1968 en Perú fueron diversas. La oposición de las acciones del gobierno de Fernando Belaúnde, especialmente con la relación sobre los yacimientos petrolíferos de La Brea y La Mariña con la International Petroleum Company. El golpe también se atribuyó a la preocupación de los militares por impedir la realización de las elecciones generales de 1969. El golpe de Estado se produjo el 3 de octubre de 1968. En la madrugada de ese día, los tanques de la división blindada rodearon el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. Posteriormente, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú se adhirieron al golpe liderado por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue una dictadura militar que se estableció en Perú después del golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. Este régimen se caracterizó por promover reformas de corte nacionalista e izquierdista que impactaron profundamente la sociedad peruana. Algunas de las medidas más significativas incluyeron la promulgación de la reforma agraria, la declaración del quechua como idioma nacional, el fortalecimiento de los derechos laborales, la nacionalización de recursos naturales y la expropiación de empresas y medios de comunicaciones. El golpe de Estado liderado por el comandante Juan Velasco Alvarado culminó el 29 de agosto de 1975 con un evento conocido como el Taquinazo. El gobierno de Morales Bermúdez, entre el periodo 1975 y 1980, se caracterizó por una transición política económica en el Perú. Inicialmente Morales planteó la profundización de la reforma de Velasco Alvarado, pero posteriormente en 1976 el gobierno adoptó un carácter antisocialista, alejándose del proyecto inicial de Velasco. Durante el gobierno de Morales Bermúdez se vivieron tensiones sociales, huelgas sindicales y protestas populares, especialmente en 1977. En julio de ese año se llevó a cabo un paro nacional en rechazo de las medidas económicas y la represión policial y militar. Este paro significó un repudio hacia el régimen militar y evidenció la insatisfacción de la población a pesar de las medidas represivas de las protestas continuas en diferentes sectores del país. El proceso de la transición hacia la democracia en 1979 se caracterizó por tensiones políticas y preparaciones para las elecciones generales en 1980.
Se buscaba superar la crisis económica, renegociar alianzas burguesas y derrotar el movimiento popular. Finalmente, en mayo de 1980, se llevaron a cabo las elecciones generales que marcaron el retorno a la democracia, con la victoria de don Fernando Belaúnde Terry. El gobierno de Francisco Morales, entre 1975 y 1980, fue un periodo de cambios políticos, económicos, sociales en Perú, marcando por la transición hacia la democracia y la adoptación de la política antisocialista que generaron tensiones y protestas en la población. En resumen, el gobierno militar en Perú entre los años 1968 y 1980 se caracterizó por un intento de llevar a cabo transformaciones profundas en la estructura política, social y económica del país, con la intención de modernizar y redistribuir la riqueza. Sin embargo, la falta de un plan detallado y la presión de diversos actores internos y externos contribuyeron a que estas reformas no se consolidaran completamente. Bueno, eso es la dictadura del periodo comprendido 1968 hasta 1980. Muchas gracias, buenas tardes. Dictadura cívico-militar, Uruguay. Un periodo histórico marcado por la ausencia de derechos constitucionales, la disolución del Parlamento, la prohibición de los partidos políticos y el terrorismo de Estado. Antecedentes previos. Durante la crisis económica de los años 50, Uruguay comenzó a experimentar un deterioro político y social que culminó en la dictadura militar de la década del 70. La lucha armada entre grupos de izquierda y de extrema derecha escalaron en conflicto. Las Fuerzas Armadas asumieron un papel político cada vez más activo, llevando a la disolución del Parlamento y la implementación de medidas represivas. El golpe de Estado. El presidente Bordaberry, respaldado por las Fuerzas Armadas, llevó a cabo un golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Con esto, disolvió el Parlamento y estableció un Consejo de Estado con funciones legislativas, administrativas, y se le encargó el proyectar una reforma constitucional. Este acto se justificó por el deterioro institucional y la necesidad de garantizar la estabilidad y el progreso del país. El gobierno. El presidente de Uruguay en 1975 propuso la creación de un órgano ejecutivo no electo llamado Consejo de la Nación, integrado por personalidades destacadas y militares. Este consejo tendría poderes legislativos. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por las Fuerzas Armadas. En 1980, la población rechazó una reforma constitucional propuesta por el régimen, iniciando la primera apertura política. En 1981, Gregorio Álvarez asumió la presidencia, pero las elecciones internas de 1982 reflejaron un rechazo al régimen. En 1983, el acto del obelisco marcó un momento memorable de unidad y rechazo a las exclusiones políticas. En el campo internacional, Uruguay formó parte del Plan Cóndor, junto con las dictaduras militares de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia. En la economía, la política económica de Uruguay estuvo marcada por una apertura hacia el comercio exterior, aumento de importaciones, pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora y un crecimiento significativo de la deuda externa. En educación, la dictadura buscaba erradicar supuestas influencias marxistas, consideradas una amenaza para los valores occidentales, a través de una intervención en el sistema educativo para eliminar a los enemigos internos. Terrorismo de Estado. Durante la dictadura de Uruguay se establecieron centros clandestinos de detención. Más de 5.000 personas fueron detenidas por motivos políticos y la tortura fue una práctica extendida hasta el final del régimen. Se estima que alrededor de 200 uruguayos fueron asesinados durante este periodo y muchos otros desaparecidos. La emigración. Tuvo un aumento drástico con aproximadamente el 10% de la población abandonando el país en busca de asilo político. Validez jurídica de la dictadura. Otro problema que se debió encarar fue la validez de las leyes aprobadas por el Consejo de Estado, organismo inconstitucional, pero que existió durante toda la dictadura. El Parlamento uruguayo aprobó una ley de convalidación de los actos del gobierno de facto. Ley de caducidad. La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que protegía a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fue instaurada en 1986
bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti. Después de muchas modificaciones, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se llevaron a cabo juicios contra militares y políticos implicados en violaciones a los derechos humanos. Hola, soy Ronald Ramírez y les voy a exponer sobre la dictadura ocurrida en Argentina entre el periodo de 1976 y 1983. En 1976 se encontraba a cargo del gobierno la presidenta Isabel Martínez de Perón, ¿no es cierto?, quien a esa fecha y con su gobierno mantenía ya graves problemas económicos, una inflación alta, una deuda externa enorme que traía y que arrastraba dicho gobierno, en donde no pudo controlar esta situación y se produjo una caída de la economía y una gran crisis o grave crisis en el país. Esto también de la mano con una inestabilidad política enorme que se vivía en el momento y una situación de violencia política y social que iba en aumento cada vez más. Esto además de la mano con una gran corrupción y nepotismo por parte del gobierno de Isabel Perón, que aumentó la inquietud de la sociedad en ese minuto. A través de esto, en 1976 se organiza en las Fuerzas Armadas, en apoyo con la Iglesia Católica, la sociedad rural y grupos más conservadores, los cuales el 24 de marzo específicamente de 1976 dan inicio al derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón y se instaura esta dictadura militar a cargo del general Jorge Rafael Videla. Esta dictadura militar argentina se caracterizó por ser una de las más violentas dentro de la región, ¿ya? Con muchas violaciones a los derechos humanos, una fuerte represión y violenta represión en contra del pueblo argentino y la desaparición de miles de personas. Se estima aproximadamente que entre los años de 1976 y 1983 se desaparecieron entre 10.000 a 30.000 personas. O fueron asesinadas por el gobierno militar en una campaña brutal para eliminar la posición tanto política como social de este gobierno militar. Todo esto también de la mano con muchas denuncias que se documentaron a posterior y durante este proceso de detenciones ilegales, torturas y violación a los derechos humanos sistemáticas, ¿ya? Finalmente, tras la organización de la sociedad argentina, del pueblo argentino, y tras la presión que ejerció el pueblo al gobierno militar, se logró llegar a votaciones populares en 1983, logrando retomar nuevamente nuestro país vecino la democracia en el 10 de diciembre de 1983. Tomando el cargo como presidente nuevamente don Raúl Alfonsín, volviendo la democracia a Argentina. Con esto finiquitamos lo que es esta exposición de la dictadura argentina. La conclusión que sacamos como grupo es que tras una historia marcada por golpes y dictaduras, América Latina ha logrado una subordinación bastante efectiva de los militares al poder civil. Esto ha sido posible en buena medida por el creciente rechazo regional a los gobiernos autoritarios. Sin embargo, esto no implica que las Fuerzas Armadas se hayan retirado definitivamente, debido a que en los últimos años los crecientes problemas de seguridad pública y desarrollo han hecho que cada vez más gobiernos recurran a los militares para la lucha contra el narcotráfico, el control de la delincuencia o la asistencia en programas sociales. Lo sorprendente es que a pesar de ello, la subordinación de los militares al poder civil no se encuentra en peligro, al menos en el corto plazo.